Ok, ¿pueden ver en pantalla? Ya estamos viendo. Ah, perfecto. ¿Ya está todo mi equipo? Creo que Ya. sí. Ah, ok, bueno. Pues vamos a comentar. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a ver el último subtema correspondiente a esta primera parte de comunicación que hemos estado viendo. Pues nada, el equipo va a estar conformado por Alondra, por Alejandra, por Alexandra y por mí, por Diego. Comenzaremos con factores psicológicos asociados a aparatos y sistemas. Así que los dejo con mi compañera para al final estar con ustedes. Bueno, soy Ale. Ya se cambió la presentación, digo. Gracias. Bueno, vamos a ver los factores psicológicos asociados a los aparatos y sistemas. Bueno, en estos tenemos 5. Van a ser los factores emocionales, la personalidad, desórdenes afectivos, el estrés y la ansiedad y el género. Y al último veremos como un recuento de cómo estos factores afectan en cada aparato y en cada sistema. La siguiente, por favor. Bueno, primero están los factores emocionales. Los factores emocionales, vamos a tener que ver primero qué es una emoción. Viene del latín que significa emotio, que significa movimiento o impulso. Básicamente se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Esta es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos. Hay ciertas como teorías que dicen que los factores emocionales van a afectar directamente a los sistemas y los aparatos, y una de estas es la de Sigmund Freud, que decía que la resistencia y la represión de lo inconsciente, de la significación etiológica de la vida sexual y la importancia de los sucesos infantiles son los elementos principales del edificio teórico psicoanalítico. Y bueno, aquí lo describía como una pulsión, que era una emoción esencialmente inconsciente, luego que se volvía una pulsión más una idea, del inconsciente a un objetivo consciente, y la tercera que era como un afecto, que ya era como un sentimiento. Este es el proceso de cómo llegamos como desde una emoción hasta un sentimiento, o sea, no sé cómo describirlo bien. Y luego vinieron Alexander y Selesnik, que aseguraban que tenían relación con los malestares físicos y las enfermedades crónicas. Por ejemplo, si reprimes la ira, decían que se relacionaba directamente con la enfermedad que es la hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Luego estaba la teoría de la sensación y la fisiología, que era las relaciones entre el comportamiento y el sistema nervioso, los receptores, las glándulas endocrinas, y esta desplegó como la rama de la psicofisiología. Decía que la ira y el miedo afectaban al aparato, a las glándulas suprarrenales, que afectaba el metabolismo de los carbohidratos, que inhibían las funciones de asimilación y digestión. Es por eso, bueno, aquí yo lo relacioné mucho como cuando nos enojamos y así, que luego dicen como de, ay, hasta me dolió la panza del coraje y demás. Y bueno, coloquialmente. Y luego están las teorías cognitivas, que es Mayer de 1981, que es el análisis de los procesos y estructuras mentales con el fin de comprender una conducta humana. Supone que los conocimientos o los pensamientos de las personas son las fuentes principales de los trastornos psicológicos. Entonces, si una emoción como que nos afecta directamente, se supone que esto afectaría en nuestro sistema neurológico principalmente. Luego está la teoría conductual, por Watson, y es la conducta observable, que es la base para analizar una emoción. Primero son como acciones físicas o verbales, luego es como una reacción innata que nos lleva a pensamientos no expresados, y esto nos provoca un cambio físico. O sea, por ejemplo, aquí decía que era cuando, por ejemplo, veías a alguien que no habías visto mucho tiempo. Entonces, como que la acción física o verbal principal es como abrazarlo, ¿no? O sonreír ante ello. Una reacción innata es como estar feliz. Un pensamiento no expresado es como que pues no lo habías visto desde hace mucho tiempo, entonces te hace pensar que esa persona te hace feliz. Y un cambio físico es que después de todo esto, o sea, te puedes poner como muy ruborizado de tu como exaltación por aquella persona.
Am, la otra, por favor. Luego, el segundo factor es la personalidad, que es la organización relativamente estable de características estructurales y funcionales innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo que conforman el equipo peculiar y definitorio de una conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Esta definición es de Bermúdez de 1999 y bueno, según leí es como una de las más aceptadas. Y esta tiene teorías psicoanalíticas, teoría de rasgos, teorías cognitivas y teorías conductuales. La siguiente, por favor. Las teorías psicoanalíticas creadas por Gracie Graham en 1970 fue del sistema psicosomático, que es la expresión de una emoción reprimida. También muestra un funcionamiento mal adaptado de la personalidad. Y aquí vemos como ciertos síntomas que van a corresponder a actitudes. Por ejemplo, la urticaria, que se ve a sí mismo como maltratado y está preocupado por lo que le sucede. No son las represalias. O por ejemplo, frío y manos húmedas, que siente la necesidad de emprender alguna actividad, pero no sabe lo que tiene que hacer. La rinitis vasomotora, que hace frente a una situación a lo que preferiría evitar o huir de ella. Y bueno, así nos vamos con muchos más síntomas. La siguiente, por favor. Y ahí está la teoría de rasgos por Aldrich en 1963. Los rasgos van a aludir a las regularidades o inconsistencias en la conducta de personas. Y esto es neurocitismo, que va a ser la estabilidad emocional de cada quien. De extraversión, que va a ser el nivel de actividad, la necesidad de estímulos o capacidad de disfrutar. O que es abierto a la experiencia, o bueno, en inglés de open, y búsqueda y valoración de la experiencia por sí mismo, A, afabilidad, de la compasión a la rivalidad, y C, de consciente, que es la organización del individuo, perseverancia y la motivación. Luego están las teorías cognitivas por Pervin en 1999. Algunos constructos promueven buenos niveles de salud, como el optimismo, que dicen que son niveles más elevados de bienestar subjetivo, mejor adaptación y mejores estrategias de afrontamiento. No sé si han oído como cuando nos dicen que, ay, tiene una buena actitud y te van a pasar buenas cosas o algo así. Bueno, en esta teoría como que estudiaron eso. Luego están las teorías conductuales por B. Sarafina en 1999, que es el estilo comportamental, la conducta A y tipo B. La A es de competitividad, impaciencia y hostilidad. Esta conducta es el factor de riesgo para enfermedad coronaria del corazón, más susceptible a consumo de drogas. Esto quiere decir que, bueno, como cuando llamamos a una persona como corajuda, que luego les dan infartos o así, en esta teoría los relaciona. Y la B son individuos calmados y tranquilos generalmente, entonces estos individuos se ha visto que sí tienen un menor riesgo a padecer estas enfermedades. La siguiente. El tercer factor de los desórdenes afectivos fue por Massana en 1993. Son trastornos psicosomáticos de origen depresivo debido a que la terapéutica antidepresiva los alivia y los hace desaparecer. La depresión es una alteración cerebral que provoca cambios afectivos, cambios emocionales, lo que se vincula con el hecho de que provoca cambios fisiológicos periféricos que comienzan a provocar un síntoma físico. Básicamente esta teoría describe a la depresión o se enfoca más en ella. Y esta nos puede provocar dolores inexplicables, trastornos gastrointestinales, hipotensión, alteraciones en la inmunidad celular y trastornos de sueño. Más adelante veremos como una lista más definitiva de ellos, pero bueno, estos son de los más significativos. Siguiente, por favor. Luego está el estrés y la ansiedad. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, pero cuando la ayuda
cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar su salud. Esto nos refiere que obviamente el estrés como que es una respuesta innata de supervivencia, pero también si se vuelve crónico, obviamente ya afecta a nuestro cuerpo y también provoca ansiedad. Siguiente, por favor. Cuando tienes estrés crónico, su cuerpo se mantiene en alerta incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo, esto le pone en riesgo de problemas de salud, incluyendo presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como acné y problemas menstruales en las mujeres. Siguiente, por favor. El quinto factor es el género y la salud. Se refiere a la identidad sexual el género se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre femenino y masculino. Este concepto ha evolucionado a tal punto de representar cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de vida. Bueno, debido a las estadísticas nos muestran que los varones tienen mayores tasas de mortalidad que las mujeres y también que las mujeres ofrecen una mayor resistencia a las enfermedades infecciosas por el cromosoma X extra que incrementa su resistencia inmunitaria. El papel de género, por ejemplo, en la parte masculina, tienen más riesgos por la agresividad, la tasa de mortalidad y las adicciones. Y en el papel femenino son más propensas a tranquilizantes, a artritis, a diabetes, a reumatismo e hipertensión. También entran los estereotipos. Por ejemplo, en las mujeres vamos a ver más problemas como, así decía, como de desórdenes alimenticios, porque obviamente el estereotipo de una mujer como bonita es estar delgada y así, mientras que los hombres podremos ver problemas con adicciones, con el uso de esteroides, cuando pues el ideal de un hombre guapo es pues tener músculos y demás. Y luego es el estrés por fisiología. Por ejemplo, en las mujeres, cuando están en la menstruación, en el embarazo, en la menopausia, o estrés por los cambios de vida, ya que, o sea, en el matrimonio, en la maternidad, el divorcio, o estreses ocultos, lo que vivimos como día a día en México de machismo o el sexismo. Al siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la lista, como por cada aparato, las enfermedades que presentan y el factor psicológico que los afecta. El sistema cardiovascular, pues vamos a presentar infartos al miocardio y enfermedades coronarias. Estas van a ser principalmente por ansiedad y depresión. Vamos a presentar hipertensión arterial por depresión, síncope vasomotor, disfunción cardíaca, arritmias y fenómeno de Raynaud por experiencias emocionales intensas, ansiedad, personalidades fóbicas y estrés emocional. En sistema respiratorio vamos a presentar asma bronquial por ansiedad, conductas sobreprotectoras, tensión emocional. También se puede presentar EPOC, síndrome de hiperventilación y síndrome de apnea del sueño, debido a la ansiedad, a la agorafobia, a las adicciones, al dolor, a los trastornos afectivos y a la depresión. La siguiente, por favor. Del sistema musculoesquelético, la artritis reumatoide, esta sí va a ser el género, se va a presentar generalmente más en mujeres. La agresividad, la timidez, depresión y síntomas afectivos. Fibromialgias por depresión, desamparo y desconfianza. Bueno, que eso entraría en emociones. Y el síndrome de laxitud articular y raquialgias por el género, el estrés y la ansiedad. Y luego estamos en sistema endocrino. Se va a presentar diabetes mellitus debido a las personalidades y al estrés emocional. Hipertiroidismo, estrés emocional agudo, dependencia emocional, intolerancia al rechazo y estrés. Hipotiroidismo por depresión. Síndrome de Cushing por obesidad, estados emocionales desadaptados. Y el 5 que es hipoglucemias, feocromocitoma y alteraciones del metabolismo del calcio por el género, generalmente más en las mujeres, ansiedad, irritabilidad, miedo y confusión. La siguiente, por favor. En el sistema neurológico vamos a ver las demencias causadas por depresión, déficit de atención y el género femenino.
bueno, se presentan más en género femenino, accidentes cerebrovasculares por depresión, posictus, alteraciones de la personalidad, motivación y trastornos emotivos. La epilepsia por depresión, ansiedad, patrones conductuales y adicciones. Parkinson por ansiedad, rasgos obsesivos y depresión. Rasgos obsesivos entraría como en personalidad. Las cefaleas por conducta tipo A, que ya habíamos dicho que es como no sabe manejar la ira y es más, o sea, no es tranquilo y así. Personalidad y la emotividad. Y esclerosis múltiple y corea de Huntington por desmoronamiento emocional, irritabilidad, hostilidad y cuadros paranoicos. Del sistema gastrointestinal, vamos a ver la úlcera gastroduodenal o péptica por el patrón de personalidad y ansiedad. Síndrome de colon irritable por ansiedad, depresión y emotividad. Enfermedad inflamatoria intestinal por el patrón de personalidad y la ansiedad. Y el carcinoma de páncreas en trastornos depresivos. La siguiente, por favor. Del sistema renal y urinario vamos a ver la insuficiencia renal crónica por alteraciones psiquiátricas como depresión, apatía, insomnio, desesperanza, depresión y adicciones. Enfermedades de la piel como psoriasis por factores emocionales, estrés, ansiedad, depresión y fobias. La dermatitis atópica por factores emocionales, el prurito, alopecia areata, hiperhidrosis y acné por ansiedad, depresión, técnicas conductuales, patologías y patologías fóbicas. Del sistema inmunitario y enfermedades infecciosas está la tuberculosis por alteraciones conductuales y el síndrome de fatiga crónica por depresión e inactividad. La siguiente, por favor, creo que ya. Sí, y bueno, hasta aquí con mi parte y seguimos con mi compañera. Ok, dentro del tema de comunicación también existen unos obstáculos de la comunicación, que son, existen algunas barreras durante la comunicación, tanto en el emisor como en el receptor, que pueden impedir que se desarrolle de manera adecuada. Siguiente, por favor. Uno de los ejemplos que vamos a mencionar es el cansancio. Un profesional de la salud muchas veces estará agotado por la carga de estudios, guardias realizadas o los muchos pacientes que ha debido atender. Sin embargo, debe hacer un esfuerzo para, a pesar de todo, establecer una buena comunicación eficaz con el paciente. Del mismo modo, los pacientes, debido a su padecimiento, a un largo viaje desde su lugar de origen o una larga espera en los centros de salud y en los hospitales, llegan a estar muy cansados, lo que provoca que no se dé una buena relación médico-paciente ni una buena comunicación. La siguiente, por favor. El otro es no saber escuchar. Muchos profesionales de la salud no saben escuchar. Pueden oír, pero no escuchar, ya que escuchar conlleva poner atención a lo que el paciente dice. Por lo tanto, lo que el médico debe realizar es permitir que el paciente hable si es lo que necesita, no interrumpirlo a menos que sea imprescindible, no distraerse al momento de atenderlo y hablar hasta que el enfermo haya terminado. Y del mismo modo procurar que el paciente escuche, de lo contrario no se seguirán las indicaciones del tratamiento o lo que el paciente debe de seguir. La siguiente, por favor. Otra es las preocupaciones y estados nerviosos. Las preocupaciones comunes de la vida, ya sean económicas, familiares, del trabajo, sentimentales, son situaciones que el personal de salud enfrenta en algún momento de la vida, pero es necesario que asegure que no le afecte de mala manera en su relación médico-paciente. La siguiente, por favor. El otro es la oportunidad. Es importante que el médico piense cómo decir lo que desea comunicar y buscar el momento adecuado. Si lo que el profesional de la salud dice es inoportuno o inadecuado, el paciente quizás se cierre y deje de comprender. Entonces la labor del paciente será deficiente. Muchas veces el paciente, producto de su padecimiento, no será oportuno en sus comentarios, llamadas o preguntas, pero el profesional de la salud debe caber la prudencia. Siguiente, por favor. El otro es el miedo a la reacción del otro.
Al dar una indicación o un diagnóstico, el médico no debe temer a la reacción del paciente o de sus familiares, ya que es muy normal que se sientan preocupados, decepcionados o con miedo a lo que sucederá. Cuando el clínico escucha al paciente, no debe hacerle sentir mal, ya que hablar con franqueza le permitirá expresar libremente lo que siente, sin ocultar síntomas o detalles importantes por miedo. Siguiente, por favor. El siguiente es la falta de capacidad para comunicarse. Muchas veces el profesional de la salud experimenta dificultades para comunicarse o para decir lo que piensa. El primer paso es aclarar en la mente qué es lo que se desea comunicar al paciente y a sus familiares para que no haya malos entendidos. Siguiente, por favor. Y el último es la falta de tiempo. La falta de tiempo es otra barrera de la comunicación y es una excusa que utilizan muchos doctores para huir de algunas conversaciones pendientes con sus pacientes, para no enfrentar un diagnóstico o seguir indicaciones. El siguiente tema sería las técnicas para manejar los conflictos. Aquí encontré diferentes definiciones. Bueno, pero la más utilizada es aquella que dice que es una lucha o disputa entre dos o más partes. Esta se da por diferentes motivos, ya sea por una incompatibilidad entre conductas, entre percepciones o objetivos. Pero a partir de esto también el conflicto no solo es entre dos personas. Una de las definiciones que encontré en menor cantidad de diferentes páginas sería que también es una lucha intrapersonal. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Para eso se clasificaban en 3 tipos de conflictos: intrapersonales, que surgen como consecuencia de insatisfacciones y contradicciones dentro de las personas, que es cuando moralmente la conciencia hace que no te sientas cómodo haciendo alguna acción. La otra sería interpersonales, que surgen entre las personas que tienen diferentes intereses, creencias, valores, normas, falta de empatía o de comunicación. Y las organizacionales, que surgen de problemas vinculados con el trabajo y las relaciones entre grupos e individuos, como lo son en el trabajo, escuela, en las colonias o incluso en trabajos de escuela. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Entre las técnicas encontré diferentes clasificaciones. Entre estas, aquí puse todas acomodadas en una lista, pero vienen de 3, 4 y 5. La vía del poder, la vía del derecho y la vía de interés es una. La facilitación, mediación, arbitraje, indagación es otra. Y negociación, evitación, acomodación, compromiso y colaboración es la otra. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? En la primera de 3, en la clasificación de 3, está la vía del poder, que es la capacidad o posibilidades que tiene una persona de conseguir su objetivo sin la influencia de la primera. Por ejemplo, es cuando en algún trabajo hay una jerarquía y el jefe, a pesar que discute con el empleado, tiene la capacidad de decidir lo que va a suceder sobre el problema. En la vía del derecho es un sistema de normas que pretende regular los comportamientos impuestas por el sistema judicial. Esta ya hay una intervención llevada por juicio, ya es más parte legal. Y la vía del interés, que se trata de llegar a un entendimiento entre las partes iguales en un conflicto, que les permite encontrar soluciones que satisfagan a todas ellas. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? La otra clasificación, que es de 5, se mide en facilitación, mediación, arbitraje, indagación y negociación. La facilitación es hay una persona que es imparcial, que ejerce de facilitador. Tiene que el objetivo de las dos partes se escuchen. En la mediación hay un mediador que ejerce un clima de entendimiento cuando la situación llega a un punto muerto. Es decir, cuando pasa el tiempo y no se llega a un acuerdo, entra esta persona que es ajena a ambas partes. En el arbitraje hay una tercera persona que trata de estar en medio, a diferencia de la mediación, que aunque sea conocida, pero también tiene la capacidad de ser neutra para ambas. En la indagación participan varias personas externas que exponen su visión sobre el problema. Y en la negociación, que los implicados en el conflicto se encargan de buscar una solución
sin intermediarios, y se dice que este es el mejor de los escenarios porque se lleva de una forma pacífica y no conlleva mayores problemas. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? La siguiente clasificación sería evitación, acomodación, compromiso y colaboración. En la evitación consiste en retirarse de una situación en la que hay amenaza de discusión o ya se está dando. Es menos eficaz en general por evitarlo, ya que las personas en vez de solucionarlo deciden retirarse. En la acomodación consiste en encontrar en áreas de acuerdo entre las dos partes de un conflicto, intentando no perder una visión objetiva. No se pierde el objetivo del panorama. En el compromiso, encontrar un punto medio entre las necesidades de las dos partes. Es donde se comprometen ambas partes al acuerdo en el que deben de llegar. Así por ejemplo, en un juicio de divorcio en que a lo mejor al esposo le quitan cierta cantidad más de lo que él debía, pero ya llegaron a un acuerdo, aunque él esté insatisfecho. En la colaboración se debe de mediar un desacuerdo hasta que las dos partes sean capaces de encontrar una solución. Se dice que es la más difícil porque lleva más tiempo y más recursos. Para esto, todas estas clasificaciones, todas estas deben de llevar una cierta técnica. Por ejemplo, en la clasificación, lo que es interpersonal y organizacional, deben de establecer un diálogo con la otra persona, proponerle el diálogo, escuchar a la persona y exponer tus argumentos también, para que así sea una forma más fácil de establecer una solución. Cuando es un problema intrapersonal, entonces lo primero sería aceptarlo. En caso de escuchar también a los demás, sus objetivos hacia el punto en el que tú tienes, y de ahí buscar ayuda. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Ahí ya el siguiente tema sería cómo dar las malas noticias. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, Diego. Perfecto. Bueno, ya para terminar estaremos en el tema de cómo dar las malas noticias. A lo largo de las exposiciones que hemos llevado, hemos visto puntos claves de la comunicación, como la comunicación verbal y no verbal, cómo tener una buena comunicación, cómo manejar nuestras emociones, e incluso hemos visto ciertas habilidades en la relación médico-paciente. Esto va a ser muy importante para este tema, porque no va a ser ni la primera ni la última vez que lo veamos. Desgraciadamente, pues nos va a acompañar en toda nuestra carrera profesional. Sin embargo, se han propuesto diversos métodos que pues persiguen a través de la información minimizar el estrés que la comunicación de malas noticias pues puede traerle a los profesionales de la salud, que tenemos pocas escasas habilidades comunicativas, ya que puede provocar mayores grados de desgaste y fatiga. Uno de los más conocidos y muy famosos, de hecho, es el método Spikes, que va a estructurar una entrevista de malas noticias en 6 pasos. Pero bueno, primero comencemos definiendo qué es una mala noticia. La definición que les puse en pantalla la saqué de un artículo de una revista mexicana, de la revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, en el artículo de Comunicando Malas Noticias. Ellos lo definen de esa manera: aquella que de un modo drástico y negativo va a alterar la perspectiva del paciente o sus familiares en relación con su futuro. Otra definición que se me hace muy importante es la propuesta por Robert Bookman, que es un médico británico, que llegó a ser presidente de la Asociación Humanista de Canadá, y él la define como la información que va a cambiar, ya sea de forma grave o adversa, las perspectivas del paciente sobre su futuro. Como se han dado cuenta, son muy similares. Ok, hay que hablar sobre las barreras en el profesional de la salud. ¿Qué es lo que va a caracterizar a un médico que no transmite adecuadamente malas noticias? Pues bueno, va a ser que no se establece una adecuada relación médico-paciente en primera instancia, que no se entable una correcta comunicación con los familiares del paciente, que es muy importante incluirlos a la hora de toma de decisiones y de comunicación, que hay un modelo paternalista que, como ya hemos visto,
que sea donde el médico tome todas las decisiones. Y algo muy importante es que no sea empático. Y por supuesto que no se tome el tiempo de explicar todo el padecimiento. Van a existir ciertas dificultades en el proceso de comunicación a la hora de dar malas noticias. Entre ellos es que existe un tabú de que el dar mala noticia a un paciente pues va a afectar forzosamente de una manera negativa su evolución. Otro es que el personal de salud va a tener miedo de enfrentar sus procesos interiores y expresar sus reacciones emocionales. Y pues también está que no se haya establecido una adecuada relación médico-paciente. También que el médico pues no informe del proceso mórbido de una manera que pues los pacientes que el paciente y los familiares pues lo tengan claro. Y como ya lo habíamos dicho, el personal de salud pues no se tome el tiempo para el paciente, para decirle todo lo necesario al paciente y a su familia. ¿Ok? El método Spikes fue propuesto por dos médicos oncólogos, por Bailey y Bookman, pero también se han hecho modificaciones para su aplicación en distintas ramas de la medicina. Se va a dividir en 6 pasos o 6 etapas. Bueno, la primera etapa es preparación, preparar el entorno. Y aquí, ¿qué va a ser lo importante? En esa etapa tenemos que recopilar información necesaria, sobre todo si se trata de un caso del que hasta el momento no hayamos tenido como información o no hayamos sido responsables directamente, como lo que sucede en una guardia o simplemente si es de un caso nuevo. Tenemos que estar bien informados. ¿Sobre qué? Pues sobre el diagnóstico y el pronóstico. También tenemos que conocer los detalles relacionados. Es un punto clave. ¿Por qué? Porque el impacto de la mala noticia será menor cuanto más preparada esté la persona para recibirla. Así que una de las funciones que vamos a tener nosotros como comunicador va a ser determinar a qué distancia está esta persona de la información, o sea, qué lenguaje podemos utilizar con esta persona. También tenemos que saber la información previa que haya recibido el paciente. Y bueno, aquí les puse unas preguntas que venían en el artículo como ejemplo. Una de ellas podría ser, ¿qué te han dicho en el hospital? ¿Estás preocupado por tu enfermedad? ¿Y qué piensas tú de tu enfermedad? La tercera etapa es la invitación. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta etapa? Pues bueno, va a ser averiguar el nivel de información que la familia quiere recibir, a qué nivel de detalles ellos desean y pues nosotros prepararnos para poder decirles todo lo que nos pidan. El cuarto paso o la cuarta etapa es la comunicación. Llegado a este punto, pues tenemos que tener en mente que ya hicimos todo lo posible por acercarle la mala noticia al paciente. Porque conducir este momento va a requerir toda nuestra atención y sobre todo empatía para ajustarnos al ritmo de comprensión del paciente, para no dar la noticia pues de manera brusca. Tenemos que adaptarnos al ritmo de comprensión que tiene el paciente, como les digo, y tenemos que ir comprobando que está entendiendo. Aquí es muy importante que respetemos silencios. Por ejemplo, cuando le comunicamos la información al paciente, pues no la va a tomar de la mejor manera y en ocasiones van a haber silencios. Es nuestra responsabilidad respetarlos, dejar que el paciente se desahogue, dejar que el paciente llore, dejar que el paciente incluso no diga nada. La quinta etapa es responder a las emociones. Aquí va a ser después de dar la mala noticia y es donde va a comenzar toda esta tormenta emocional. Va a marcar el inicio del duelo del paciente porque estamos hablando de la pérdida ya sea de una capacidad vital, de una vida, etc. Esta es la fase más difícil de tratar porque pues, va a surgir de nuestra capacidad de dar soporte emocional. Aquí lo más sistemático es adoptar una posición de escucha.
atender a lo que está sucediendo en nuestro entorno y observar las reacciones que emite el paciente. Tenemos que tomar conciencia de nuestra posición corporal, de lo que de nuestra gestualidad, de nuestro tono de voz, porque esto va a ser lo que se alinee con la situación emocional. Y pues, como habíamos dicho en la etapa pasada, pues también tenemos que respetar los silencios. Por último, la sexta etapa, planificación. En esta etapa se describe que se tiene que hacer un resumen y establecer un plan de atención. Tenemos que conseguir transmitir 3 conceptos, y aquí se los puse, que se harán todos los esfuerzos posibles para ayudarles, que no se les va a abandonar en el proceso y que se continuará ahí. Nosotros continuaremos ahí si es necesario para ayudarlos en la toma de decisiones. Siempre tenemos que dejar de manera explícita nuestra disponibilidad de apoyo y pues nuestra garantía de contacto, ya sea personal y del equipo. Ahora, el último punto que tenemos que revisar es las estrategias erróneas para dar malas noticias. El primero es no valorar el entorno y el momento. Como ya habíamos dicho hace un momento, tenemos que hacerlo en una sala o en un espacio con cierta intimidad, con posibilidad de sentarnos, si es posible, valga la redundancia. Además, tenemos que buscar el momento adecuado para esto. Las siguientes son considerar a la familia como interlocutor. No tenemos que excluir al paciente. Crear seguridades prematuras, esto es sugestionarnos antes de dar la mala noticia. Presuponer lo que el paciente sabe, para eso primero tenemos que indagar, como ya lo mencionamos. Presuponer lo que el paciente quiere saber. Considerar que la información es el objetivo, cuando ya vimos que no necesariamente es el objetivo, también tenemos que dar soporte emocional. Considerar que más es mejor. A veces dar mucha información no es lo mejor. Utilizar palabras de alto contenido emocional o tecnicismos. Hay que adecuarnos a la situación y al paciente que nos corresponde. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Ok, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algunas dudas? ¿No? ¿Todo se entendió? ¿Todo se comprendió? Porque estamos en la teoría. La teoría, pues, es importante que ustedes la tengan. Pero, por ejemplo, hay muchas características que se mencionaron y sobre todo muy relevantes. Nosotros como médicos, ¿ustedes qué piensan de una característica en la comunicación de lo que es el poder? ¿Y qué situación de autoridad tendrían ustedes como parte de lo que vamos aprendiendo para después cómo nos vamos a intercomunicar o relacionar? Estoy adelantando un poco sobre lo que es la relación médico-paciente, aunque el siguiente tema es el examen médico psicológico. Pero ustedes, ¿cómo ven la parte de lo que es el poder o en la comunicación médica? ¿Cómo se da o cómo lo han visto o qué experiencias han tenido ustedes como parte de ser pacientes o como parte de a veces dar alguna información a pesar del grado en el que están ustedes? ¿Quién quiere opinar? Doctor, ¿no podría ser un sinónimo de una actitud paternalista? O sea, hablando de las relaciones de poder, en cuanto a la relación médico-paciente, se presta a una relación de poder en el sentido de que el médico posee de alguna manera el conocimiento. De ahí puede venir la relación de poder. Y en ese sentido, ¿tú cómo ves este poder?
Bueno, es que, o sea, yo la verdad soy como más de ese pensamiento de que la medicina tiene que ser más horizontal. O sea, el trato de médico-paciente tendría que ser más horizontal, como una toma de decisiones como colaborativa en lugar de unidireccional. Exacto. ¿Y cómo sería colaborativa? Bueno, uno en el que el médico tal vez podría servir sí, como una guía, pero en el que también el paciente es informado y toma las decisiones respecto a su propio tratamiento. Mm, Entonces estaríamos hablando de un poder que tiene el médico. No, o sea, más bien sería como una, pues sí, como un proveedor de información podría ser. Un proveedor de información. Pero hablas tú de algo importante que es cómo se ejerce el poder. No que nosotros como médicos, ya porque traemos la bata o porque estudiamos medicina, ya tengamos ese poder. No, el poder efectivamente, como dices, se ejerce. Entonces, si nosotros como médicos tenemos tiene razón, una posición horizontal en lo que vamos a ver, que es la relación médico-paciente, pero ahí es donde el poder se va a hacer poder del médico como autoridad racional, se tiene que ejercer de manera compartida en el que si el paciente no cree, pues aunque ustedes estén muy bien vestidos, sepan mucho, tengan puro 10 o 9.9, no van a poder ejercer un poder como una autoridad racional que se puedan entender con el paciente. Y en este sentido, el paciente, pues, no va a estar de acuerdo, no les va a creer y entonces no van a tener legitimidad en esta relación. Eso adelantando, la relación médico-paciente debe ser relevante y debe ser cordial en el sentido del entendimiento de ambos. Bien, y en cuestión, por ejemplo, de las malas noticias, pues sí, es una difícil porque de la salud puede ser ya en una pérdida de la vida en el cual los familiares quedan como deudores y entonces hay que ver qué es lo que se va a expresar. Entonces, vuelvo y soy muy insistente en esto, de que podemos tener mucha información teórica que la debemos de saber, pero más que todo debemos de tener una vocación con principios éticos para podernos relacionar y podemos generar más esa empatía o esa palabra que hablas al Versten, o sea, tener más Versten, tener más empatía, ir viendo cómo ustedes se interrelacionan e ir pensando en el otro. Entonces, si ustedes, como parte de estar formándose como médicos, no se forman o no van dando más importancia a una vocación, pues se están desviando de un principio ético que es el pensar en el otro, en ayudar al otro. Y entonces aquí el potencial que ustedes están desarrollando, lo van a ver como parte del objetivo realizado
y ayudando y apoyando al paciente. Entonces, podemos ir desde una comunicación que es la primera entrevista o la primera relación que establecen con el paciente hasta un término de una vida o una pérdida de la salud. Entonces, sí es importante que ustedes generen, que piensen en lo que es la empatía, no tan solo de pensar, bueno, me puse en sus zapatos y ya, no, como parte de ese sentimiento que tiene la persona, que tiene el paciente, sobre todo en la pérdida de la salud, y ser empáticos en dar información a los familiares y también para que cuando puede suceder, y estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación donde claramente estamos todos vulnerables, todos podemos estar expuestos, todos podemos enfermarnos, todos podemos perder la vida y ya lo tenemos más cerca. Nunca se había pensado en esto, nunca había pasado esto, ni teníamos una información tan inmediata. Entonces, estos son los puntos importantes de este tema y ya lo describieron teóricamente tus compañeros. Estuvo bien la exposición, traten de no leer tanto las diapositivas, pero sí poner un texto o una imagen o si pueden, me gustó mucho la exposición que dieron la vez pasada, que les pregunté cómo lo habían hecho para subrayar o anotar, etcétera. Eso es un poco más porque todavía no tenemos ni pizarrón ni nada. A lo mejor podemos implementar uno que tengo aquí en el estudio, pero es más difícil. Entonces, estos serían algunos de los datos teóricos más importantes del tema. No sé si tengan alguna duda, pregunta o dificultad. ¿No? Por ejemplo, yo, doctor. Sí, claro. Hablaron acerca de las teorías cognitivas, creo, y conductuales. Por ejemplo, ahí tengo una duda, no recuerdo quién lo expuso, perdón, pero estaban hablando acerca que de las emociones, y mi pregunta es la siguiente: ¿las emociones influyen en el pensamiento racional? Las emociones, bueno, teóricamente podríamos decir que pues estarían fuera, ¿no? Porque sería un pensamiento intuitivo, un pensamiento irracional, pero pues somos personas, somos todo lo que en medicina sabemos de sistemas, etcétera, que está correlacionado y primero somos, ¿verdad? Primero somos eso, no recuerdo cómo va. Primero pienso y luego existo. ¿Quién dijo eso? Sócrates, creo. Sócrates. ¿No fue Descartes? Creo que sí, no recuerdo, pero fue un filósofo. Primero, sí, ¿verdad? Bueno, primero somos, ¿no? Porque ¿de dónde sale lo que pensamos? Pues bien, está la estructura del cerebro, pero también todo eso forma lo que es la mente. Entonces, sí, las emociones están imbrincadas. No podemos decir que teóricamente sí las separamos en pensamiento racional, científico, etcétera, de números, etcétera, y un pensamiento irracional que es intuitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tu pregunta es buena en el sentido de que sí tenemos que separar teóricamente mientras estemos dando las clases, pero fue el señalamiento que les hice cuando me mandaron lo del examen médico psicológico, que es una palabra que
que yo les dije que cambiaran, pero bueno, a ver cómo lo exponen y ahorita ya respondemos más completamente a tu pregunta, Luis. Sí, Doc. Sí, porque, por ejemplo, a veces yo igual pienso que por esas teorías el médico no debe de tratar a sus familiares porque hay un vínculo afectivo que posiblemente no lo haga razonar para poder dar un buen diagnóstico. Y es lo que he visto, no lo he visto en la vida real, lo he visto en series, pero por ejemplo, sí he visto que ahorita que están hablando de esas teorías, creo que nada más son teorías, pero no se han comprobado, creo que todavía nada. Entonces, y son teorías que me pongo a pensar que son de hace 30, 50 años y digo que en la actualidad pues todavía se ve reflejado y todavía no se sabe con exactitud qué está pasando ahí. Uh-huh. Sí. Creo yo. Bueno, sí, pero a ver, pongamos un ejemplo. Tú ya eres médico y se enfermó un familiar tuyo. ¿Tú qué quieres para ese familiar tuyo? La mejor atención médica. Exactamente. Y si tú sabes cuál es la mejor atención médica y tienes la habilidad para dar esa atención médica y te sientes capaz, ¿tú te excluirías? Creo que no. Más bien pediría opiniones o yo creo que si conozco a mis colegas les diría alguno y daría mi opinión, pero no sé, es que estoy divagando mucho porque no sé en verdad en ese momento qué juicio tomaría. Tienes razón. Es difícil tomar una decisión. Sin embargo, si tú para tus pacientes como parte de la formación médica quieres lo mejor, siendo una persona cercana, familiar, pues tendrías ese afecto, tendrías esa prioridad, tendrías ese sentimiento. Y si tienes la capacidad y sobre todo crees que tienes tú la capacidad, a mi juicio, yo sí atendería un familiar. Pero hay discordancia. Algunos evitan, como por ejemplo, a veces oyes comentarios que dicen, no, es que yo no quise ser veterinario porque no me gusta ver sufrir a los animalitos. Entonces, caes en una contradicción, ¿no? Pero también esto cae en una situación donde no te sientes capaz. Quieres ayudar, pero tú no lo puedes hacer. Entonces, aquí sí es importante que ustedes crean en algo que es la medicina, crean en todo lo que ustedes son capaces, pero sobre todo que crean en ustedes, para que compartiendo la consulta y la valoración puedan decidir qué es lo mejor para el paciente. Entonces, varía. Y como dices tú, esto se tiene estudiando desde hace mucho, pero pues ya depende de tus principios que tengas, ¿no? Y cómo los vayas tú desarrollando a través del tiempo, porque lo que nosotros tenemos a cargo es la vida y tenemos pues tenemos el juramento y tenemos, sobre todo, no es de que sea o que sea una situación que te obligue, sino que es una opción de tener una vocación hacia mejorar al paciente en toda su totalidad. Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Me podría poner como anfitriona, doctor, para poder compartir la pantalla? ¿A quién? A Bastida Flores Mitze. Bien.
recuerdo dónde. En invitar, no. No sé. No, le aparece como hospedador o anfitrión al momento de darle clic en mi nombre. A ver, entonces, Mitzi, ¿verdad? Sí. Perdón, tus apellidos. Ahí Bastida tengo. Flores. Creo que ya, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sí ven la presentación? Sí. 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 Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el examen médico psicológico y bueno, vamos a comenzar. Los subtemas que vamos a ver van a ser la necesidad de practicar un examen médico psicológico de extensión y profundidad variable según el caso, integrado en el examen médico general. El segundo van a ser las actitudes que facilitan y dificultan practicar el interrogatorio y el examen médico psicológico. Y el tercero, los objetivos de la primera entrevista y de las entrevistas subsecuentes. Bueno, vamos a iniciar. Comenzaremos con la necesidad de practicar un examen médico psicológico y de extensión y profundidad variable según el caso integrado en el examen médico general. La que sigue, por favor. Bueno, con frecuencia el médico general es el primero y no pocas veces el único que tiene contacto con enfermos cuyos problemas tienen implicaciones psicológicas importantes. Como ya lo sabemos y lo hemos visto en las clases anteriores, la relación médico-paciente es importante y normalmente nosotros somos el primer contacto que tiene un paciente para hacernos saber de su enfermedad. También es necesario que como médicos y como médicos en formación o estudiantes debemos de manejar aspectos psicológicos con la misma destreza con la que se manejan aspectos morfológicos y funcionales como anatomía, fisiología, etcétera. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que debe ser que para un buen tratamiento
los aspectos psicológicos son de gran importancia. La que sigue, por favor. La mente va a ser un conjunto, bueno, la mente y el cuerpo son un conjunto o una unidad funcional y debemos de verla así, ya que la psicología médica ayuda al médico a comprender a cada persona como un sujeto único y a abordarlo en forma íntima y directa. Esto quiere decir que tenemos que prestar atención en que cada paciente va a ser único y sus problemas van a ser diferentes a los del otro. Como dice Víctor von, no sé pronunciarlo bien, Weizsäcker, no hay contradicción entre estudiar. ¿Mande? Está bien, ¿cómo se escribe? O von Weizsäcker. Gracias. No hay contradicción entre estudiar y tratar a los enfermos mediante técnicas objetivas y comprender su subjetividad. Lo mismo, no hay contradicción entre tratarlo por algún padecimiento físico o alguna dolencia y asimismo comprender y entender su psicología o lo que está pasándole. La que sigue, por favor. Toda intervención médica se inicia con el interrogatorio, cuya finalidad es buscar información sobre los síntomas y circunstancias de la iniciación y evolución del padecimiento, por el cual se consulta al médico, además de los antecedentes personales y familiares que pudieran ser relevantes. La imagen que está a un lado es la de la historia clínica académica, en donde se maneja o se pregunta sobre la esfera psíquica, y en esta se engloba a la tristeza, euforia, alteraciones de sueño, que más adelante vamos a ver, terrores nocturnos o pesadillas, la interacción, ideaciones o alucinaciones, entre ellas serían delirantes, obsesivas y suicidas, miedo exagerado a situaciones comunes, irritabilidad, apatía y las relaciones personales. La que sigue, por favor. Perdón. Sí. Aquí corregimos. Es esfera psíquica, tristeza, euforia, alteraciones del sueño, ideaciones, y luego sigue el paréntesis, delirantes, obsesivas, suicidas. Y luego se cierra el paréntesis. Y luego aparte siguen las alucinaciones. ¿Sí me explicó? Sí. Las ideaciones, bueno, les adelanto y después los volvemos a tocar, son alteraciones del pensamiento. Entonces, pueden ser ideaciones delirantes, obsesivas, suicidas, que lo van a tocar en un momento. Y las alucinaciones son las alteraciones en la percepción de todos los sentidos. Entonces, aquí no sé de dónde sacaste esta estructura de la historia clínica, pero sí corregiste. Del de la facultad. Bueno, entonces hay que corregirlo porque debe decir desde las alteraciones del sueño, después de ideaciones, y después entre paréntesis deben de estar nada más delirantes, obsesivas y suicidas, y después se cierra el paréntesis y ya se ponen alucinaciones y todo lo que sigue, ¿sí? Así lo corriges después. Sí. ¿Sí? Ok. La que sigue, por favor. El enfoque médico-psicológico requiere que desde la primera entrevista con el paciente se establezca una relación cordial. Así, indique el médico se pueda dar cuenta de presencias de alteraciones en la conducta, de síntomas mentales que le permitan reconocer la vida individual, ocupacional y social del paciente. Es por eso que debemos de ver a cada paciente como único, ya que no va a tener los mismos problemas en su trabajo un doctor, por así decirlo, que tiene ahorita mucho trabajo o con un estudiante. La que sigue, por favor. El examen psicológico representa una ampliación del examen médico. Quiere decir que dentro del examen médico hay que englobar y ampliar el examen psicológico de tal manera que, bueno, el examen médico lo vamos a hacer habitual, pero vamos a ampliarlo de tal manera que podamos ver los hábitos, la personalidad, la conducta del paciente. Entre ellos vamos a darnos cuenta durante el interrogatorio en el motivo de consulta
la enfermedad actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas, los antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos y antecedentes personales no patológicos. La diferencia radica en la mayor extensión que se da en el interrogatorio a los aspectos personales. Era como ya lo habíamos visto. Si el paciente nos dice que tiene dolencias en el pecho, vamos a poner mayor atención al momento de que hagamos exploración. La que sigue. Bueno, ¿qué vamos a...? Bueno, primero vamos a empezar por el motivo de consulta. Esto es importante preguntarle al paciente, pues, como su nombre lo dice, el motivo, y esto a nosotros como médicos nos sirve para orientarnos a qué tanto nos vamos a extender en el examen. Es decir, a qué factores le vamos a poner énfasis o a qué otros los vamos a excluir. En este apartado es necesario que el paciente se sienta con confianza y nosotros también como médicos necesitamos alentarlos a que él nos cuente, nos diga sus dolencias en este aspecto psicológico. Para ello, nosotros como médicos necesitamos tener una buena actitud y no mostrarnos impacientes, es decir, mostrar interés en sus aspectos sociales, porque, bueno, a veces como médicos, hay algunos médicos que pueden mostrar desinterés y es cuando el paciente ya no se siente con la libertad de decir ciertas cosas. En la enfermedad actual, aquí pues puede pasar que el paciente no mencione haga mención de su estado emocional, porque, bueno, no es común que el médico se interese en pero es por eso que nosotros como médicos tenemos que también hacer ciertas preguntas y, bueno, para que el paciente también nos las responda y ahí nosotros dirigir nuestro interrogatorio. Algunos pacientes puede que sí refieran algunas alteraciones en su estado emocional o en su estado psicológico. En este caso, nosotros como médicos vamos a tener que preguntar sobre ciertas características de su padecimiento actual, como por ejemplo cuándo inició la evolución de estos cambios, si el trastorno es reciente o si ya tiene tiempo que se ha sentido así, o puede ser que también lleguemos a encontrar padecimientos crónicos. Si es así, también debemos de preguntarle al paciente el por qué no ha buscado ayuda. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, el médico debe de indagar los síntomas descritos por el enfermo. Estos pueden ser tensión, angustia o depresión. También esto nos dice que aquí es importante indagar sobre permítanme. Aquí es importante preguntarle e indagar sobre los síntomas, que presenten los pacientes. ¿Por qué? Porque estos pueden ser referidos a los distintos aparatos y sistemas. Es decir, las emociones van a tener una expresión fisiológica. Por ejemplo, de forma específica, anorexia, vómitos, síntomas cardiocirculatorios, por ejemplo, taquicardia, aparato respiratorio. El paciente puede presentar taquipnea, urogenital. A veces cuando los no se pacientes... ve la presentación. Sí, no tenemos la presentación. Ok, perdón. Listo. ¿Sí se ve? Ya. Sí, ya se ve.
Y ya. Ok. Les decía, por ejemplo, a algunos pacientes, nosotros mismos cuando nos sentimos nerviosos, con angustia o, por así decirlo, tienen ganas de orinar, o por ejemplo cutáneo, que hay personas que cuando se ponen nerviosas se empiezan a rascar. Y por eso es importante indagar sobre aparatos y sistemas. Los antecedentes médicos. Aquí se pregunta al paciente si ha sufrido en épocas anteriores de su vida algunos síntomas que nos haya dicho. Y también hay que enfatizar en ciertas áreas de interés psicológico, como por ejemplo si ha tenido cambios en su apetito, en el peso, durante el sueño. Aquí es importante indagar durante el sueño, ya que algunas alteraciones psicológicas se pueden manifestar de esa manera. Claro que para esto se necesita un entrenamiento especial. Nosotros como médicos generales no lo vamos a poder determinar. También le tenemos que preguntar si ha sufrido o detectado angustia o depresión, algunas alteraciones en la infancia, como en el aprendizaje. Y también es importante preguntarle si algunos de sus familiares padecen algún trastorno psicológico. En los hábitos, aquí también es importante indagar, ya que con frecuencia algunas alteraciones psicológicas también se manifiestan en algunos hábitos, como en el sueño, en el apetito. También es importante preguntarle al paciente si consume alcohol o tabaco, porque algunos pacientes hacen el intento de superar la tensión, depresión o angustia que sienten y precisamente por eso lo empiezan a consumir, perdón. En el caso de las mujeres, también tenemos que preguntarle sobre cómo vive su periodo menstrual, ya que también nos puede dar algunos indicios. Por ejemplo, puede que tenga algunos síntomas como dolor más normal, no, más exagerado de lo normal, o también algunos cambios en su estado emocional. O sea, por ejemplo, si tiene mal humor o se siente triste, etc. En el estado afectivo, también hay que preguntarle al paciente si ha experimentado cambios recientes en su estado de ánimo, si se ha sentido con energía, ha presentado interés o desinterés para el trabajo, también si ha tenido algunos otros síntomas como angustia, vergüenza, culpa, rencor, desesperanza. Ya que esto nos dice que el paciente va a tener una dificultad en el mantenimiento de su equilibrio psicológico. Y esto a su vez puede ser la causa, la consecuencia o también ser la evolución de ciertas enfermedades. En este apartado también hay que preguntar a los pacientes de forma específica, como ya lo había mencionado, cómo se ha sentido. También si nos dice que sí se ha sentido, pues no sé, si ha tenido alguno de estos síntomas, por ejemplo, no ha tenido energía, también tenemos que valorar la intensidad. Y también cuándo inició y sobre las circunstancias, o sea, preguntarle por qué se ha sentido así. Aquí hay que indagar un poco sobre su familia, su vida social y también cómo es sus actividades en el trabajo, porque eso puede ser el desencadenante de su estado en ese momento. También es importante preguntarle si la duración de este estado, es decir, si dura horas, días, semanas o incluso meses si no se había tratado, o también preguntarle si solamente dura ciertas horas al día. Por ejemplo, hay pacientes que presentan solamente esta sensación al momento de despertarse y nos refieren que ya en la noche ya se siente de manera diferente. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Ahora vamos a hablar sobre las actitudes que van a facilitar
y las que van a dificultar practicar el interrogatorio y el examen médico-psicológico. La que sigue, por favor. Bueno, como sabemos, el médico y el paciente van a ser... Perdón. Oye, disculpa, esa parte es de nuestro tema. Bueno, sí es lo que ¿Cuál? íbamos a mencionar, doctor, que ya expusieron todo el tema del segundo equipo. Sí, mira, O sea, es que nuestros temas abarcaban desde el... Desde el motivo de consulta hasta lo que es la relación entre situaciones críticas, tensiones, conflictos y todo eso. Y ya lo Desde- dijeron todo. Del y 214 lo del al interrogatorio 222. por aparatos de sistemas, el enfoque Pues- psicológico, pues ya lo dijeron entonces. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Pues si quiere, pues que terminen de exponer, pero no sé si quiera que nosotros volvamos a repetir el tema o algo así. Bueno, que continúe el otro equipo, y ya se vuelven a repartir los temas, pero para ya no, que no se lo repartan así de esta manera, ¿no? De que se brinquen, vaya. ¿Sí? Ok, entonces es que como los demás equipos también pues ya tienen los temas, entonces seríamos hasta el siguiente tema que sigue, ¿no? Cuando ya terminen los otros equipos. Ujú. Doctor, perdón, ¿y la calificación de qué va a pasar? O sea, ¿nos van a evaluar como con la pura presentación que enviamos? Porque pues sí va a faltar que vea cómo presentan los demás, pero existe esa situación extraordinaria, entonces dejen que continúen sus compañeros y a ver cómo se organizan. Diego, ¿cómo ves? Pues ya había repartido los temas y se los pasé con mucha antelación. Sí, pero pues resulta que se agarraron de nuestro tema. No, más que agarrarnos de los temas, estaba dentro de lo que nos tocaba exponer. Entonces, No, es que, o sea, sí les tocaba todo este asunto, pero el problema es que ustedes tenían como el encabezado, pero los subtemitas fueron los que se repartieron. O sea, a ustedes nada más les tocaba, sí, examen médico psicológico, pero únicamente hasta objetivos de primera entrevista. sí, igual además lo de nosotros fue muy superficial. Bueno, a ver. Entonces, organicémonos y intentamos. ¿Qué hacemos? Una opción Yo propongo que sería que este equipo termine y el siguiente equipo pues pueda complementar lo que se está dando el día de hoy. Ah, ok. Entonces, que continúen y el otro que, como yo hago, que pregunte o que exponga o que amplíe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok, doctor. ¿Sí? Ujú. Pero a ver, el otro equipo. Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Termina el equipo que está exponiendo y el otro equipo hace aclaraciones o comentarios o ampliación. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Está bien, Doc. Gracias. Ok, bueno, entonces continuamos. ¿Puedes poner la presentación, por favor, Mitzi? Bueno, entonces, en la diapositiva que nos quedamos, como les comentaba, el médico y el paciente van a ser los principales factores que van a intervenir en la relación médico-paciente, ya que ellos a la misma características de su personalidad, tanto el médico
como el paciente van a tener diferente forma de comportarse y forma de ver, digamos, la problemática. Como sabemos, se nos da un modelo a nosotros como base, como lo comentaba el doctor. La teoría es de una forma muy general, pero sabemos que cuando se aplica ya realmente en la clínica va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque cada persona va a comportarse de una manera distinta, que va a hacer que nosotros modifiquemos de cierta forma la forma en que nos expresamos hacia ellos para, para poder hacer que nuestra relación con el paciente sea la más acorde. La que sigue, por favor. Es importante conocer las características de la relación médico-paciente. Por lo mismo que les comentaba, es importante conocer las características de los participantes, en este caso sería el médico y el paciente. En cuanto a los dos, hay que conocer los objetivos que se tienen, la posición que van a ocupar en esta relación médico-paciente, la personalidad de cada uno y la comunicación que se va a llevar a cabo. La que sigue, por favor. No solo es ventajoso que el enfermo exponga espontáneamente el motivo por el cual acude a la consulta, sino que es lo que les comentaba en cuanto a la personalidad del médico. Es necesario que también nosotros alentemos al paciente, le demos la suficiente confianza para que en base a ello podamos llegar a un muy buen diagnóstico, porque muchas veces el paciente no da a conocer la problemática que tiene, y muchas veces el médico se desespera por el tiempo que éste demora, y es muy importante tener suficiente paciencia. Como dije, alentar al paciente para que nos cuente los problemas que tiene y hacer énfasis en que la comunicación va a ser muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en el tema en cuanto a ventajas y desventajas, o más que nada lo que facilita o dificulte que se lleve a cabo el examen médico psicológico y el interrogatorio. Es muy importante que el médico conozca el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque con esto, junto con el otro tema que sería seguridad en sí mismo, van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando una persona acude con nosotros, se da por hecho que el médico sabe de la problemática o conoce muy bien el tema. Y es muy importante que el médico tenga seguridad de sí mismo, aunque carezca de información. No es prudente decirle a una persona que no sabe. ¿Por qué? Porque se rompería el vínculo entre médico y el paciente. El paciente tomaría una postura de no creer lo que el médico le diga por dudar de sí mismo. Tampoco es decirle al paciente que lo sabe todo, pero pues es mantenerse como en un punto neutro. También es muy importante que se tenga una actitud positiva con cada paciente. Sabemos que cada paciente va a ser muy diferente. Va a haber pacientes que les cueste mucho trabajo el expresar lo que sienten, y va a haber pacientes que tienen la facilidad de expresar cualquier dolencia o situación sin ningún problema. En cuanto al paciente, debemos tener en cuenta que no va a percibir de la misma forma, en este caso, una enfermedad. Como ejemplo, una enfermedad aguda, algo crónico o algo terminal. Sabemos que los pacientes van a llegar y simplemente van a decir que tienen alguna afectación, pero ellos no entienden que esta afectación pudo darse de forma espontánea, por así decirlo, en cuanto se hable de agudo, o que ya lleva mucho tiempo de desarrollarse esa enfermedad, como es el caso de una enfermedad crónica. También es importante resaltar que en cuanto al paciente va a tener actitudes evasivas o sobrevaloradas. Nos va a tocar
ver pacientes que evaden la situación de la enfermedad porque no, a lo mejor y no tienen el conocimiento suficiente o simplemente no le dan la mayor importancia a su Doctor, salud. perdón, chicos, perdón. Ya se están llevando temas de otro equipo. Pero O solo sea, son no, ejemplos. no, o ¿Qué sea, sí, pero facilita o qué dificulta? no, es que, o sea, esos temas ya son del siguiente equipo que siga el nuestro. De otro equipo. Sí, o sea, ya se están llevando a un segundo equipo, el equipo de... denme un segundo. Pasando. A ver. Estoy dando el panorama general, o sea, dando puntos de vista en qué facilita y qué dificulta. No estoy metiéndome con la explicación de cada cosa. A ver, ¿cuántas diapositivas tienes? 31. O sea, es que esos temas que estás dando ya son del equipo de... O sea, no, de verdad no es como nada contra ustedes en general, pero ya es del equipo de Aquino, Hernández, Molotri y Zavala, que ya es como el interrogatorio sobre el estado afectivo, síntomas y signos del estado mental del paciente, antecedentes de interés y interrogatorio y observación para inferir datos pertinentes. O sea, sí ya se están llevando... Desconozco hasta dónde llegue su exposición, pero sí ya se están llevando temas del siguiente equipo. Pásense rápido. Aquí yo creo que el error fue que como que asumieron que era como todo lo de interrogatorio. No, no, bueno, como ven, la exposición es muy superficial y bueno, ya la habíamos mandado con el doctor, él la revisó con tiempo, entonces no sé si nos puedan dejar terminar, ya falta súper poquito y al final, pues vemos cómo se van a acomodar los temas, por favor. A ver, opinen. Ya, pues que terminen los... Sí, pues sí, terminen, chicos. Si ellos no dicen nada, pues es su problema, ¿no? Bueno, Bueno, así es, doctor. O sea, no hay problema con que terminen. O sea, la información es ambigua, hay bastante información. Ahorita aquí el compañero está exponiendo temas que sí los corresponde, pero digamos, o sea, la información siempre va a haber. Entonces no hay problema, nada más que ya den sus ejemplos, pero que no traten de profundizar más. Por eso no me he metido en los temas. Bueno, a ver, miren, podemos adaptarnos, que terminen el tema. No son ambigüedades, son información que probablemente sí se extiendan y que a lo mejor se pudieran extender hasta todos otros equipos, pero no se preocupen, lo que podemos hacer en otras clases que haya, pues no afectado, sino entrado en los temas de los otros equipos, lo podemos exponer como parte de un escenario clínico, porque ya estamos entrando a lo que es el examen. Entonces, vamos a dejar que terminen. Pues ahí revisan los encargados del grupo, se juntan para ver qué errores hubo y me los plantean, ¿sí? ¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ok, entonces continuamos para terminar. ¿En qué diapositiva te quedaste, Isco? Es en la 19. Ok. El siguiente punto sería hablar sobre las diferentes etapas de la vida. En este caso sería el rango de edad que van a tener nuestros pacientes, que van a variar mucho y por los cuales el interrogatorio se va a facilitar de acuerdo a la edad de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un paciente que tenga 2 años o 1 año de edad, 3 años, a una persona adulta de 30 años. No va a ser
digamos, la misma facilidad de palabra con la persona. Recordemos que igualmente se puede dar el interrogatorio indirecto, que no va a ser lo mismo en este caso con esos pacientes, porque realmente no te está dando la información directamente, sino una persona extra está explicando. También la condición de conciencia, puse esto como dificultad. ¿Por qué? Porque muchas personas no están, digamos, conscientes, como puede ser en el caso de que hayan tenido un traumatismo o se encuentren en coma. No va a ser posible y por lo tanto el interrogatorio y la exploración psicológica se va a dificultar. La que sigue, por favor. Otro importante que vamos a tomar van a ser los rasgos de la personalidad, que son los que van a influir demasiado en el examen psicológico y que van a dificultar obviamente el interrogatorio. Los rasgos de personalidad van a ser aquellas características que nos van a permitir crear una descripción sobre una persona. En este caso va a ser nuestro paciente y nos va a poder permitir distinguir a una persona de otra y vamos a individualizar, digamos, el interrogatorio. Desde el punto de vista médico vamos a tener 6 rasgos de personalidad que van a poder, que pueden dificultar el interrogatorio y el examen psicológico, que van a ser una personalidad paranoide, una personalidad compulsiva, una personalidad dependiente, un esquizoide y un sociopático. La que sigue, por favor. En cuanto a una actitud paranoide, se caracteriza por una desconfianza y una agresividad. Esto influye mucho porque en cuanto al paciente, si el paciente en primera instancia se siente desconfiado de ti, no va a darte la información que en este caso requieras. Vas a tener que estar buscando alguna estrategia para poder, digamos, conseguir la información que deseas. En cuanto a la personalidad histérica, se va a caracterizar por la teatralidad, el egocentrismo. Este tipo de personas van a dar información real o exagerada. Muchas veces este tipo de pacientes pueden llegar, un ejemplo sería con un dolor, y una persona con personalidad histérica va a hacer que ese dolor se incremente o va a decir que ese dolor es muy insoportable. En cuanto a la personalidad compulsiva, se va a caracterizar por una organización, una limpieza y perfeccionismo. Aquí el problema que se tendría es que muchas veces cuando el médico dicta algo, algún tratamiento o algún cambio en el estilo de vida, este tipo de pacientes se niega al cambio porque ellos están muy acostumbrados a su tipo de organización y muchas veces no permiten que el médico les dé como sugerencias acerca de cambios en cuanto a hábitos personales. La que sigue, por favor. En cuanto a una personalidad dependiente, se va a caracterizar porque el sujeto busca apoyo y ayuda con frecuencia, dado que éste se va a creer como incapaz. Es como el caso de los niños que buscan como una figura, en este caso mayor, en la cual podrá ayudarse. Este tipo de personas en el ámbito clínico muchas veces acuden demasiado por ayuda del médico para que éste le pueda ayudar y se siente incapaz de simplemente él solo salir adelante.
En cuanto a la personalidad esquizoide, se va a caracterizar por una poca sensibilidad, tendencia a la ensoñación y a la fantasía. Digamos que va a tener dos personalidades, por así decirlo. Digamos que superficialmente te va a dar un tipo de sentimiento, pero internamente él es todo lo contrario. Creo que se quitó la presentación. ¿Salieron? ¿Terminó la presentación? No, pero Mitzi. No, pues faltan como 90, ¿no? Disculpe, ¿90? Sí. algunos de mis compañeros, bueno, y yo, cita con el doctor Yair a las 2 por videollamada, porque nos iba a corregir unas cosas de las historias clínicas que tenemos que entregar. No sé si... Pues se pueden retirar y no, el examen, ¿cómo lo van a contestar? ¿O les dejamos aquí la clase? No sé, eso ya sería... ¿Cuántos son? 4. Somos 4. Ok. Trato yo de exponer y yo también tengo que irme con el doctor Yair, entonces. Bueno, entonces dejamos aquí y pues, súper bien. el examen y las diapositivas que faltan, las terminan y seguimos con la próxima, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces hagan eso y hagan el examen